Vamos a comenzar el servicio. Ya Samuel ha orado por la palabra en esta mañana. Vamos a comenzar leyendo Deuteronomios capítulo 28, versículo 8. Amén. Deuteronomios capítulo 28, versículo 8. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 28, capítulo 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra, para colocar todo lo que vayamos a decir en las manos del Señor y que Él sea trayendo la revelación a cada uno de sus corazones. Amén. Padre Santo y Dios de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de compartir una palabra, Señor, para aprender, amado Dios, lo que tú quieres, Señor amado, para cada uno de nosotros. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestra alma, Padre, de acuerdo al propósito que tú nos has dado, Señor, en esta mañana. Amén. Y así trae revelación a cada corazón de nuestros hermanos, Señor, para que podamos crecer y ser edificados en el Espíritu. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor. Así te pido por cada uno, Padre Santo, de nuestros hermanos, amigos, pastores, maestros que están escuchando en esta mañana. Sé tú trayendo a su corazón y a su mente, Padre, lo que tú quieres enseñarles a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Qué es la economía? Vamos a partir un poco. Me dicen con el dedito si están viendo ¿Aparece esa, la de dice economía? No, la otra. Es que aquí no se ve. Quiero que aparezca esta. ¿Cómo sale? ¿Cuál está viendo ahí? Ah, está bien. ¿La están viendo? Ya. Economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de recursos para satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de economía, muchas veces nosotros siempre nos figuramos en el billete, ¿cierto? En las monedas. Pero resulta que economía es cómo administramos nuestros recursos y todo lo que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Y también nosotros podemos ver acá un esquema. Mucho. Ahí, de economía, ¿cierto? Es la producción, que es lo que nosotros podemos realizar, lo que se gestiona, lo que hacemos, la distribución, o sea, cómo los expandimos y cómo los consumimos, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito de estos recursos? Satisfacer nuestra necesidad como persona. Entonces, nosotros como hijos del Señor tenemos que pedirle sabiduría para tener la capacidad de producir, distribuir y consumir los recursos, tener la capacidad de pensar más de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra, porque el mundo está entre oferta y demanda y el sistema del Señor es diferente porque es en la siembra y la cosecha. Entonces son términos que nosotros tenemos que ir cambiando, no solamente en el sistema materialista, sino pasar esto al sistema espiritual. El Señor es el que trae la sabiduría para permitir que nosotros podamos desarrollarnos y distribuir los recursos que Él mismo nos da, porque nada depende de nosotros. Por ejemplo, yo mientras estudiaba esto me puse a averiguar un poco qué recursos tiene Chile, o sea, qué recursos tienen los chilenos, porque Colombia tiene otros recursos diferentes, y sé que muchos de los recursos que sostienen la economía del país son muchos metales como el cobre, el oro, la plata, el zinc, el hierro y el magnesio. Esos son cobres y son metales en los cuales posee Chile para sustentar el sistema económico. Y muchos de esos recursos de una u otra forma llegan a nosotros. Por ejemplo, en los recursos naturales nosotros podemos ver que hay pescado. Chile es un país inmensamente rico en cuanto a las áreas pesqueras y en cuanto a las uvas que son exportadores.
Entonces, si nosotros vemos esto a nivel nacional, muchas de esas cosas, de los recursos que tiene Chile, también tocan a nuestra vida de una u otra forma. Y cómo estamos siendo nosotros beneficiarios de esto, pero también cómo estamos administrando lo que Dios trae a nuestra vida, lo que Dios trae a nuestra casa, lo que Dios trae a nuestra mesa. Muchas veces cuando yo viví con mi pastora, ella decía, hay que cuidar lo que nosotros, lo que el Señor nos da, aprender a administrar aún la comida que el Señor trae a nuestra casa, no desperdiciando, no botando lo que corresponde, porque todo eso es falta de sabiduría en la administración de lo que el Señor nos entrega. En cuanto al dinero, también es falta de un poco de sabiduría, gastar más de lo que nosotros ganamos. Yo esto lo va a explicar más adelante el pastor Wilson, pero quería que viéramos un poco que cuando hablamos del sistema económico, de recursos económicos, no solamente se refiere al dinero, sino a todo aquello que de una u otra forma dedica en nosotros tiempo. Entonces, cuando hablamos de cómo administrar la economía, es cómo administrar todo lo que el Señor ha puesto a nuestra bendición. Sé que muchos de nuestros hermanos reciben alimentos por parte de la municipalidad. Todas esas son cosas que el Señor trae a nuestra casa de una u otra forma para bendecir nuestra vida. Y primero que todo, cuando uno recibe eso, uno debe orar y darle gracias al Señor por la bendición que Él trae a nuestra casa. Si tiene la oportunidad de poder compartir con alguien, también poderlo hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él da bendición a nuestra vida también para que nosotros podamos dar. De lo que de gracia hemos recibido, de gracia podemos dar. Vamos en esta mañana, el sistema materialista tiene muchos principios. Yo estuve leyendo un poco ayer con respecto a eso. Y ellos tienen los principios de satisfacer sus necesidades a costa de lo que sea, ¿cierto? Puede solventar su vida a costa de lo que sea, y el sistema materialista económico está basado en que muchos tengan poco y pocos tengan mucho. Entonces, nosotros vamos hoy a hablar de los principios de la economía y vamos a tomar tres en especial, que es el diezmo, la ofrenda y las primicias. Poder tener un poco más de claridad acerca de esto, porque el Señor el Señor cada vez que nos enseña algo es para bendecirnos, amén. Y cuando el Señor permite que nosotros podamos recibir esto y ponerlo por obra, Él va a multiplicar las bendiciones a nuestro favor. Cuando nosotros entendemos más claramente qué es el diezmo, para qué es el diezmo y quién recibe el diezmo, es una forma diferente de nosotros poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es la ofrenda? Cuando debemos ofrendar, cómo lo hacían los antiguos en el Antiguo Testamento, y también vamos a ver lo de las primicias. Aquí que voy a dejar al pastor Wilson. Bueno, hermanos, cambiamos de lugar. A ver, les comento, bueno, este tema es muy amplio, es un tema bastante, ¿cómo le explicará? Abarca muchas áreas, pero en este tema nos enfocamos solamente en diezmos, ofrendas y primicias, porque estamos hablando prácticamente de lo básico, de dónde comienza la base de nuestra economía, cómo comienza la base de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿por qué este tema? Entonces, nosotros estuvimos orando al Señor pidiéndole una palabra, porque muchas veces en nosotros, Dios a través de su palabra dice que Él va a limpiar nuestra vida a través de su palabra, y Él nos limpia cada día, nos enseña, nos revela su palabra, nos da esa luz en el entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere ministrar y lo que Él nos quiere dar. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber, porque todo lo que Dios nos da en su gracia y en su misericordia se multiplica. A unos al 30, a otros al 60 y a otros al 100 por uno. Entonces, Dios sabe cuál es la capacidad de cada ser humano, de cada hombre de Dios que le ha encomendado el tener una cierta cantidad de acuerdo a la capacidad de cada hombre, a la capacidad de cada mujer, a la capacidad de lo que puede administrar. Nosotros somos solamente administradores de los recursos de lo que Dios nos da. Entonces, Dios sabe qué capacidad tengo yo y sabe qué capacidad tiene usted, hermano. Entonces, por eso Él quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas conforme a lo que su palabra dice,
porque si nosotros nos regimos de acuerdo a vivir a lo que dice su palabra, nuestra vida va a tener una estabilidad económica, una estabilidad espiritual y así va a ser multiplicado todo. Entonces, por eso todas las iglesias no son todas gigantescas, ni son todas chicas. Hay iglesias que tienen pocos miembros, hay iglesias que tienen una cierta cantidad de miembros y hay otras iglesias que son gigantescas, ¿sí? Pero es también por la capacidad de lo que Dios quiere dar a cada siervo para que su gloria y su gracia sea canalizada a través de lo que Él entrega. Entonces, este tema, cuando nosotros nos damos cuenta de que cuando hablan de los diezmos y hablan de las ofrendas, nosotros escuchamos muchos temas y hemos escuchado muchos temas por televisión y todo que sacan a los pastores, a los hermanos a decir y como a juzgarlos en ese tema. Entonces, por eso la palabra salvación encierra muchas cosas, lo que es perdón de pecados, liberación de demonios, sanidad divina y prosperidad. O sea, por eso la palabra se cumple. Cuando el Señor revela su palabra en nuestras vidas, nosotros vamos poniendo por práctica su palabra y esa misma palabra trae prosperidad a nuestra vida. Amén. No es que la busquemos, no es que la estemos anhelando desaforadamente, sino que la prosperidad viene. Porque los pastores también muchas veces los juzgan por todo lo que tienen, que por todo lo que Dios les ha dado. No es porque ellos abusen de los hermanos ni porque lo hagan de una manera incorrecta. Es que la palabra se cumple. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a los principios del reino, su palabra se cumple. Y eso es lo maravilloso, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿cierto? Todo comienza desde ceros, todo comienza desde algo chico. Así es la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay, pero crece como un árbol inmenso, gigantesco, frondoso. Entonces, todo comienza en el Señor, todo comienza en la palabra. Por eso nosotros debemos de creer lo que el Señor dice y poner por obra su palabra, porque Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que vivamos bien. ¿Sí? Por eso su palabra dice que Él quiere que seamos cabeza y no cola. ¿Sí? Siempre quiere que vayamos arriba, que vayamos adelante, pero de acuerdo a la capacidad que Dios nos da. Él no nos va a pedir cosas que no podemos dar, ni nos va a poner algo que es imposible que nosotros podamos administrarlo. Entonces, por eso Dios sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, por eso tocamos este tema, porque es importante que nosotros comencemos a edificar desde los cimientos, desde el principio, para que cuando estemos arriba no se nos derrumbe nada, sino que todo esté guiado y fortalecido por la palabra del Señor, porque es lo único que nos sostiene. La palabra del Señor dice que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido. Cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que se va a añadir, se va a añadir, se va a añadir, se va a añadir, ¿sí? Y eso nos garantiza de que Dios va a suplir mi necesidad, que Dios me va a dar los recursos que yo necesito hoy, porque Él sabe qué es lo que yo necesito hoy. Amén. Así nosotros nos arrodillemos y le pidamos al Señor y por eso necesitamos pedirle al Señor todo lo que yo necesito. Cuando yo llegué a este país, llegué sin nada. Muchos hermanos saben y conocen que yo llegué sin ni un peso en el bolsillo y nadie me recogió en este país. Yo llegué, cogí el avión, me vine, llegué solo, llegué a un hotel y hasta el día de hoy nos damos cuenta de todo lo que Dios me ha dado. Pero ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia, ha sido por su bondad, ha sido porque Él ha colocado el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios es maravilloso, con Él nunca se pierde, con Él siempre vamos adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo, vamos a leerlo desde el 6. Amén. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces es la pregunta que le hacía al pueblo de Israel
al Señor. ¿Y qué nos vamos a volver? En el Antiguo Testamento, Moisés, él estaba construyendo el lugar para adorar al Señor, entonces le dijo al pueblo que trajera los recursos para poder suplir y poder edificar, y todos ellos traían tantos recursos, que dijeron, ya, ya, basta, no traigan más porque es suficiente y no hay donde, o sea, es demasiado. Entonces, cuando ellos, y así pasó cuando también construyeron el arca del pacto, también ellos llevaban recursos hasta que ya dijeron, ya, ya no más, ya no más. Pero llegó un momento de que ellos ya no suplían para el mantenimiento del templo ni el mantenimiento de todo lo que se estaba haciendo, sino que ya dejaron y quitaron los recursos del Señor, ya no estaban ofrendando, ya no estaban dando los diezmos, ya no estaban sirviendo al Señor de tal manera para que ellos pudieran también sustentar no solamente todo lo que se necesita en el templo, sino también para los sacerdotes, porque el diezmo también es una parte que tiene que ser para el sustento y el mantenimiento del templo y de los sacerdotes. Amén. Entonces ellos se habían retirado y no habían vuelto a dar nada, sino que sus casas estaban bien arregladas, bien adornadas, pero el templo estaba descuidado. Entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? El 8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces no eran unos pocos, era toda la nación, todo el pueblo. Entonces en el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios le decía al pueblo, bueno, vuelvan a traer sus diezmos, vuelvan a traer sus ofrendas, probadme, pruébenme que yo les voy a cumplir y van a rebosar de bendición de lo que ustedes estén obedeciendo lo que yo les digo o lo que dejaron de hacer, ¿cierto? Entonces, también quiero terminar con el 11, dice, reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén. Entonces dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, muchas veces trabajamos y todo se va en saco roto. Cuando todo trabajamos y la plata nos rinde y todo se rompe, todo se daña, nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué se dañan las cosas? ¿Por qué se destruyen? Si tratamos las cosas bien, cuidamos las cosas y todo se daña, se deteriora de una manera que no corresponde. El sueldo lo recibimos y se acaba también, se va en saco roto. Pero dice Dios que cuando nosotros diezmamos al Señor y le damos lo que a Él le pertenece, porque estamos pagando lo que es de Él, no lo que nosotros queremos pagar, sino lo que le pertenece a Él. Dice, reprenderé por vosotros al devorador. O sea, el devorador siempre quiere robarnos, siempre quiere destruir nuestras cosas y acabar con todo. Pero Dios nos garantiza en su misericordia que Él reprenderá al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. No va a destruir el fruto de nuestro trabajo, no va a destruir el fruto de nuestra ganancia. Amén. Nuestras cosas van a ser aún cuidadas, dice la palabra. En la palabra nos dice, en Esdras, que dice que ayunamos y pedimos al Señor por nuestros hijos, por nuestros bienes y por todas nuestras cosas. Y cuando nosotros creemos a esta palabra, nuestra economía cambia en el sentido de que todo va a ser guardado en el Señor. Aún el enemigo no puede destruir nuestras cosas, no tiene la autoridad ni el poder para destruir nuestras cosas. Cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, hay una cobertura sobrenatural que protege nuestras cosas, nuestros bienes y nuestras vidas. ¿Qué pasó con Job? Cuando el Señor hablaba con Job, hablaba con Satanás, él decía, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. Y él tenía una cobertura sobrenatural.
que Dios le concedía esa cobertura sobrenatural y nadie podía tocarle, ni sus ganados, ni su cobertura de familia, ni nada, porque había una cobertura sobrenatural por lo que Dios decía de Job. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo sobrenatural, porque esto no es solamente natural, sino esto viene de lo sobrenatural, de lo real, de lo verdadero de Dios, y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos en esta mañana. Amén. Que todo lo que se destruye, todo lo que no rinde, todo es porque el devorador está detrás acabando con lo nuestro. Pero Dios quiere destruir eso. Entonces dice, y destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. O sea, la vid va a ser fructífero y todo lo que está estéril en el nombre de Jesús se tiene que ir. Toda esa esterilidad en nuestra vida y toda la capacidad que hay en nosotros, en nuestra familia, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Aleluya, porque es una palabra poderosa que está destruyendo la esterilidad en nuestras vidas. ¿Cuál es su esterilidad hoy? Usted conoce cuál es su esterilidad. Pero si creemos a lo que dice el Señor, esa esterilidad se tiene que terminar. Porque hay una gracia y una gloria sobrenatural de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en nuestra casa, en nuestra familia. Y no solamente es plata, no solamente es lo que yo recibo en dinero, sino lo que Dios quiere hacer en el espíritu, en el corazón de uno. Porque Dios quiere que tengamos un corazón para Él. No es solamente dar un dinero, sino dar de corazón de lo que a Dios le pertenece, y Dios nos garantiza su cobertura, su gracia y su poder para cubrirnos y guardarnos de todo lo que quiere venir a destruir nuestra vida y nuestra casa y nuestra familia. Amén. Maravilloso es el Señor. O sea, yo me doy cuenta de todo lo que el Señor nos dice y me gozo y me da alegría porque es un Dios grande, maravilloso y poderoso, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos ministra, el que nos guía aún cuando estamos equivocados, cuando estamos errados. Siempre tiene una palabra para hacernos volver al camino, para hacernos volver, para hacernos que entendamos y comprendamos que lo único que quiere es bendecirnos, es que vivamos bien, que vivamos alegres, que vivamos contentos, que vivamos disfrutando el bien y la bendición de Él. Amén. Amén, Por eso dice en el versículo, en el 12, y todas las naciones dirán bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir siempre felices, siempre dichosos. Bienaventurados porque seréis tierra deseable. Aleluya. Dice Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos, ¿qué? Una tierra deseable. Aleluya. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado y glorificado sea su nombre en esta hora. Amén. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga y que podamos ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él está enseñándonos en esta hora. Amén. En Levítico 27 del 30 y 32, ahí nos habla de que los diezmos son usados para la mantención y sostenimiento de la casa del Señor y de los sacerdotes. Dice. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Amén. Bueno, esta palabra nos habla también de que el diezmo es algo consagrado para Dios. Es una forma de adoración a Dios. Amén. No es solamente el darlo, sino es una parte, así yo estoy adorando a Dios, estoy consagrando en este caso sería la semilla para mi economía. Entonces, cuando nosotros consagramos este dinero a Dios, lo consagramos al Señor, nosotros también
no podemos, digamos, tomar nada del diezmo. Cuando nosotros apartamos el diezmo para el Señor, no podemos tomarlo siempre y cuando no tengamos plata para comer, que ya estamos en los últimos recursos y no tenemos nada, de ahí podemos tomar. El sacerdote podía tomar de los diezmos y de las ofrendas para su sustento, para su alimento. Pero si de pronto yo voy a sacar del diezmo y voy a comprarme una chaqueta, no, es que me falta plata y voy a sacar del diezmo para comprarme una chaqueta, no, está bien, porque ahí tiene que dará la quinta parte de lo que sacó. Entonces, porque eso ya está consagrado para Dios. Yo no puedo tocar lo consagrado para Dios para comprarme una cosa que no es prioritaria en mi vida. Lo único que sería prioritario sería alimentarse o sustentarse en ese momento. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos hacerlo con respeto, con honra para el Señor. Salmo 24. En el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces, una palabra donde nos muestra que Dios es el dueño de todo. Dios es el único que nos ha dado vida. Leámoslo, mami. Vamos a leer unos versículos de este Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Entonces, por eso nosotros le damos porque Él nos dio primero. Amén. Él nos dio primero. Él nos dio, dice que de Él es la tierra y su plenitud. Todo lo creó Él, nos creó nuestra vida, todo el mundo ha sido creado por Él. Nosotros le debemos, ¿cuántos días estamos respirando? Le debemos el aire que respiramos, le debemos toda la salud, todo lo que Dios nos ha concedido. O sea, de Él es todo. O sea, nosotros recibimos y le damos a Él porque hemos recibido primero de Él. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, dice, eran obligatorias a los israelitas las ofrendas. Habían, aparte de los diezmos, también habían unas ofrendas que eran obligatorias en aquella época, que era ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, y además habían ofrendas voluntarias para la edificación o la construcción del templo. Cuando habían ¿cómo le explicara? Habían algunos momentos que se pedía alguna ofrenda especial para hacer una reconstrucción o hacer algo en el templo, se pedían ofrendas voluntarias. Entonces, todo esto era lo que se vivía en el Antiguo Testamento y ahora nosotros también necesitamos ofrendar al Señor, porque cuando también hacemos ofrendas voluntarias, tenemos que hacer esas ofrendas para el servicio y el mantenimiento de la casa del Señor. Amén. Vamos a leer Levítico 22, 18 al 23. Dice Levítico 22, 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. En el capítulo 21 del versículo 6, dice: santo serán a Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios ofrecen, por tanto serán santos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude y aquí nos queda más claro lo que nos dice esta palabra. Amén. Entonces, que siempre nosotros también tenemos que tener presente todo lo que el Señor nos enseña a través de los diezmos y las ofrendas. En este tiempo, bueno, se ha complicado el tema de la ofrenda porque
Muchas veces nosotros pensamos que cuando vamos al templo, ahí es donde tengo que ofrendar. Pero ahora en este tema, en la pandemia, no hemos podido reunirnos, pero también hay una obligación con el templo, porque el templo también tiene que hacerle mantención y hacer todo lo que hay que hacer en él. Amén. Así que el Señor nos ayude para también cumplir con esta palabra. El creyente debe decidir Decidir. en su corazón servir a Dios y no al dinero. Vamos a leer Mateo 6, 19 al 24. Amén. Entonces, el hombre de Dios debe decidir en su corazón de a quién le sirvo, a Dios o al dinero. Entonces, porque muchas veces ahí se confunden las cosas y terminamos amando más al dinero que a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, la palabra nos queda clara, ¿cierto? Tenemos que hacer, ¿qué? Tesoros en el cielo, ni donde la polilla ni el orín corrompen, ¿cierto? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, es un hilo muy delgado entre las dos, porque Dios es el que provee y el que sustenta y el que multiplica nuestras vidas. Pero muchas veces es tan finito ese hilo que terminamos desviándonos. Pero que el Señor nos guarde y guarde nuestro corazón para que siempre amemos al Señor, sirvamos al Señor. Y así como dice, cualquier avaricia es forma de idolatría. Amén. Vamos a leer Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces ahí nos queda claro la palabra que debemos de guardarnos de eso. Debemos de guardar nuestro corazón porque uno sabe, hermanos, uno sabe cuando nuestro corazón está sintiendo cosas extrañas. Amén. Entonces uno necesita es que arrepentirse, volverse al Señor y hacer las cosas como corresponde. Dice, dar para la obra de la iglesia y para expandir el reino. Amén. Entonces para eso son las riquezas. Lo que el Señor nos da es para expandir el reino de los cielos. Es para poder suplir las necesidades de los misioneros, ¿cierto? Eso también es importante, ver todos los misioneros que tienen que salir, que tienen que ir, que tienen que trabajar en la obra del Señor, también para eso son los recursos. Entonces Dios siempre va a suplir nuestras necesidades para colaborar con el reino, para sembrar en el reino y para vivir, para agradándole al Señor aún con las finanzas y con todo lo que el Señor nos da, con cada recurso que tenemos. Amén. También, leámoslo, 1 Corintios 9, del 4 al 14. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no Amén. pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Más claro para dónde. Maravillosa la palabra del Señor. Entonces, así como el pastor tiene que alimentarse de sus ovejas. Amén. El pastor, nuestro pastor Raúl, también. O también dice que aquí, que si Él nos da de lo espiritual, ¿cómo no también Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo lo material. material? Entonces, también es importante nosotros, no solamente en los diezmos y ofrendas, también hacer una ofrenda especial para nuestro pastor, una ofrenda de gratitud al siervo del Señor, porque siempre tiene una palabra, siempre tiene un rema para nuestro corazón. Y siempre Dios quiere que nosotros amemos, respetemos y honremos al siervo y a la sierva del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, porque es maravillosa la palabra, es hermosa, porque siempre nos lleva a más, a tener claridad y a entender los principios del Señor de una forma hermosa. Amén. También vamos a leer para los necesitados. También los recursos son para los necesitados. También está para hacer tesoro. Leamos Proverbios 19:17 para los necesitados. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén, amén. Entonces nos damos cuenta que Dios en su misericordia, aun cuando le damos al pobre, y no lo damos con el interés de que vamos a recibir de Dios, sino que lo damos con agrado, porque un día vimos una necesidad y Dios suplió nuestra necesidad, y así Dios quiere que nosotros compartamos con el que no tiene, y lo hacemos con agrado. Hace un tiempo atrás, como íbamos al campamento, recibíamos muchos recursos de diferentes lados y lo canalizábamos con algunos hermanos y podíamos llevarlos a esos lugares, ¿cierto? Ahora en la pandemia, al principio de esta pandemia, también salíamos con unos hermanos y repartíamos comida a la gente que vive en la calle y la gente de algunos lugares por acá cercanos. Entonces, Dios nos concede esa gracia de hacerlo, pero Dios dice que él, el que le da al pobre, a Dios le presta, pero muchas veces no lo hacemos con ese corazón, sino porque sabemos que Dios es el que va a suplir la necesidad de esas personas. Amén. También la palabra del Señor dice, para hacer tesoros en el cielo, Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el Amén. orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos canalizando todos los recursos para alcanzar almas para Cristo, para trabajar para el servicio del Señor, estamos ¿qué? Haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque aquí en la tierra, ¿qué? Todo se corrompe, todo se destruye, todo se va desgastando, todo se va acabando. Pero el Señor quiere que hagamos tesoros en el cielo. Amén. ¿Cómo? Llevando almas a Cristo, predicando su palabra, utilizando esos recursos para canalizarlos para la obra del Señor. Amén. Dice, para temer a Dios, Deuteronomios 14 del 22 al 23. Ya estamos terminando, hermano. La ley del diezmo tiene como título, dicen, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. ¿Para qué lo hacemos? Para aprender a temer al Señor todos los días de nuestra vida. Es un principio para aprender a tener temor, a tener reverencia, a tener respeto ante el Señor. Amén. Señor bendiga su palabra. Entonces también nos damos cuenta de las primicias. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha, ofrecidos a Dios. ¿Por qué? Por su bondad, por su gratitud. O sea, es la primicia. Cuando yo llevo primicia, bueno, en este tiempo ya no, nosotros acá en Santiago no cultivamos, ni tenemos vacas, ni ganado, pero sí nuestro trabajo o de lo que compramos para nuestra alacena, en lo que vamos al supermercado, tenemos que sacar lo primero y lo mejor para el Señor, ¿cierto? Entonces, cuando sacamos esa
primicia y la llevamos al Señor y se la entregamos al pastor, entonces el Señor dice su palabra que esto es por gratitud a Dios. Amén. Se lo estoy dando como una acción de gracias a Dios por todo lo bueno, por toda la misericordia y la bondad que ha tenido con nosotros. Entonces, por eso es importante nosotros tener claro no solamente el diezmo, la ofrenda, sino también la primicia, porque la primicia le estoy diciendo, gracias Señor, gracias por esta abundancia en la cual tú me has llevado. Amén. Así sea poca, así sea lo que usted ha comprado de su mercado, esa primicia, llevársela al Señor. Amén. Que el Señor bendiga su vida, bendiga mi vida, para que podamos hacer lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Vamos a leer Deuteronomio 18, del 3 al 5. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque él ha escogido Jehová tu Dios, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté, para administrar el nombre de Jehová y el de sus hijos para siempre. Amén. Amén. Entonces ahí nos muestra dónde está la palabra donde hay que entregar la primicia al Señor. Amén. Ahora tenemos unos tips para que nosotros podamos tener para nuestra vida diaria. Se encuentra en Proverbios 22:7. No endeudarse. Entonces, ¿qué nos dice la palabra sobre eso? ¿Qué nos dice la palabra sobre lo que muchas veces nosotros pensamos o no tenemos claridad en lo que nosotros vivimos, el diario vivir en nuestra vida? Amén. Está en Proverbios 22:7. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Ya. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Amén. Entonces dice que El rico se enseñorea. el rico se enseñorea de los pobres. ¿Sí? Se enseñorea quiere decir que está sobre los pobres. Dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, el Señor dice que el que esté libre procura lo más, ¿cierto? Y aquí dice que el que toma prestado es siervo, o sea, ya está bajo el que le presta. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para no endeudarnos, sino que para poder vivir, esta baja la cartería, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, para vivir de acuerdo a lo que Él nos indica y vivir bien. Amén. También otro es no ser aval o fiador. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, yo puedo servir de aval a cierta persona, pero Dios nos dice que no lo hagamos. Mi mamá le pasó una vez, hace un tiempo atrás, que ella quería ser de aval, o bueno, mi prima, ay, se murió. Ya, volvimos. Es que se le acabó la batería del computador y se apagó, pero en un instante. Entonces, mi mamá no pudo si pierde la casa de mi mamá, así que fue algo terrible. Pero mi mamá, después de que ella entendió o aprendió esta palabra, dijo, nunca más a nadie. Entonces, vamos a leerla. Proverbios 6, del 1 al 3. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Amén. Entonces ahí nos dice y nos deja más claro lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, que el Señor tenga
misericordia y nos ayude para no ser fiador de nadie. Otro más, allá. Ahorrar e invertir. Proverbios 6, del 6 al 8. Entonces, bueno, muchas veces para nosotros es difícil el poder ahorrar o el poder invertir, pero si nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo, debemos de hacerlo con la sabiduría que Dios nos enseña y que nos ministra para poder invertir bien y poder llevar los recursos a un nivel superior. Vamos a leer Proverbios 6, del 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahí. Entonces, nos damos cuenta de que la hormiga, gobernador, pero él ordena su gobierno para el día que no puede salir, que no puede sustentar su vida. Entonces Dios también quiere que eso en nosotros, que podamos organizarnos de tal manera que podamos ahorrar para el día que esté complicado uno, que el día que pueda tener de dónde echar mano para alguna situación que se llegue a presentar. Amén. Entonces los tips que hemos visto es no ser de fiar a alguien y ahorrar a colocar otro. Ser generoso y sembrar. Amén. Entonces, Lucas 6:38. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice así. Dice así. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces, vamos a ir recordándolo porque como no están escritos, para que los puedan ir anotando. Primero, no endeudarse, no ser aval. Segundo, ahorrar e invertir y ser generoso y sembrar. Ser generoso dice dar cuando alguien lo necesita o no, independientemente que lo necesite, porque cuando se trata de las primicias no es que a nuestro pastor y a nuestra pastora esté faltando el alimento, no, es algo de lo cual nosotros tenemos que cumplir, tenemos que pagar. Entonces es tomarlo y entregarlo, y eso son una de las formas en que nosotros vamos a cumplir y a obedecer con el Señor primeramente. Otro tips, aparte del no endeudarse, no salir de fiador y dar generosamente, es pagar diezmos, ofrendas y primicias. Eso ya lo hemos visto en esta mañana, y poder cumplir con esas cosas que el Señor nos enseña. Si nosotros aprendemos a diezmar cuando ganamos 100,000, cuando ganamos 20,000, no nos va a costar cuando ganemos 500, cuando ganemos 800, cuando el Señor nos bendiga ganando millones. Porque si no lo hacemos con lo poco, posiblemente no lo vayamos a hacer cuando el Señor nos dé mucho, ¿cierto? Dice, otro de los tips es no afanarse por el dinero. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6. Ya vamos a poderle compartir la pantalla de nuevo para que puedan anotarlo, si quiera tomarlo. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Muy bien. Entonces, que nuestro afán sea, como dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que ese sea nuestra preocupación, nuestro deber, el buscar al Señor, porque el Señor se va a encargar de añadir todo lo demás a nuestra vida. Entonces, vamos a ir avanzando con otros tips. No afanarse por el dinero. Ahora, mantenerse libre de avaricias. Vamos a verlo en Lucas. Ahí ya pudieron recuperar Lucas capítulo 2. Ahí ya pueden volver a ver, hermanos, los la abundancia de los bienes que poseen. ¿Me escuchan?
Ya, eso. Entonces dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque no necesita uno tener bastante dinero para ser avaro. No necesita tener millones para ser avaro. Entonces, ojo con nuestro corazón. Dice, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, el ser, no depende de lo que yo tengo, porque todo depende es de lo que hay dentro de mi corazón para el Señor. Amén. Sí. Bueno, no alcanza a quedar allá los tips. Aquí otro es reconocer que todo viene de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que solamente somos administradores, colocamos eso en nuestra mente, vamos a tener un concepto de dar con más facilidad, porque nada nos corresponde, o sea, nada es nuestro. En Crónicas, ya reconocer que todo viene de Dios, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo reconozco, puedo ser más generoso, puedo pagar mis diezmos, no afanarme por el dinero y estar libre de avaricias, no Amén. endeudarse, ahorrar e invertir. Todas estas cosas nosotros podemos ponerlas por práctica cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos o entre comillas administramos, porque Dios nos ha dado esa capacidad de poderlo administrar, ¿cierto? Vamos a leer en Proverbios 22-29. En segunda de Crónicas. Allá, segunda de Crónicas 29-11. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seréis sus ministros y le queméis incienso. Ya. Amén. Entonces es reconociéndolo que Como él autoridad. él es Dios, que Él es el Señor y a Él se le debe reconocimiento y autoridad. Amén. Otro tips, aparte de todos los que hemos visto en esta mañana, ya vamos terminando, ser diligente en el trabajo. ¿Qué es ser diligente en el trabajo? En el lugar del trabajo que el Señor ha dado a nuestras vidas, tener la gracia no solamente de cumplir, ¿cierto? Porque muchas veces la gente trabaja por cumplir y ahí nomás, o sea, como que yo hago lo que me toca y chao. Sino que el Señor dice en su palabra que debemos ser diligentes en el trabajo. Proverbios 22-29. O muchas veces se da que entre menos trabaje, mejor. Si no está el jefe, yo no hago nada. Me hago el loco. Saco la vuelta. Y saco la vuelta. Pero Dios nos dice en su palabra, dice, Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Solícito quiere ser una persona dispuesta, una persona que da más allá de lo que debe hacer. O sea, que da mucho más, ¿sí? Pero no con el afán de tener reconocimiento ni nada, sino por el temor y por el respeto a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. O sea, si es solícito en su trabajo, si es solícito en lo que hace, si trabaja con amor, trabaja haciendo lo que le corresponde y mucho más, va a estar en una posición más alta. No va a estar con los de bajo rango, sino va a estar con los de más alto rango. Va a estar a nivel de los jefes el Señor lo va a llevar a un nivel diferente. Que el Señor nos ayude y nos permita poder creer lo que dice su palabra, poner por práctica su palabra, porque todo lo que dice su palabra se cumple. Y Él quiere que bendecirnos, que no estemos con los de baja condición, sino que estemos en un lugar más alto. Amén. Y el último, para que lo anoten, vivir por planificación, ¿cierto? Entonces, vivir por planificación en Lucas 14:28. ¿Qué es vivir por planificación? Es anotar cuánto yo recibo, tener en cuenta cuántos son mis gastos, y eso no es ser uno cuadrado ni economista, sino saber tener una forma administrativa de los recursos que llegan a su vida y de los que usted gasta. Entonces, saber si estoy gastando más de lo que estoy ganando y todo eso es importante y todo eso toca tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nos damos cuenta que estamos súper endeudados y no sabemos por qué ni cómo. Y es que muchas veces el dinero se está yendo en pequeñas cosas o en las compras mini que hacemos. A veces hacemos compras que realmente son totalmente innecesarias y resultan
colgadas, resultan por ahí puestas en ningún lugar y nunca tuvieron el propósito para el cual se compraron. Las mujeres muchas veces compramos más ropa de lo que debiéramos, cosa que nos ponemos una vez y no volvemos a usar. Qué raro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y con esas compras innecesarias. Como decía, está en oferta, lo voy a comprar y resulta que no tiene en qué utilizarlo. Está en oferta una cortadora Cortadora de de pasto. y vive en un departamento. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas porque esas compras chicas son las que desestabilizan la economía de nuestra casa y de nuestra vida. Y es bueno tener un cuaderno y registrar. No es ser loco ni nada, es una forma buena de administrar y de tener escrito lo que se está saliendo, lo que estamos gastando, mientras podemos tener una mejor organización, ¿cierto? Y siempre tomar primeramente cuando recibimos el sueldo lo que le corresponde al Señor, porque Lo eso no primero. es suyo, eso no es mío. Y tenerlo bien claro porque es una de las formas para recibir el temor al Señor. Amén. Ya, vamos a leer ese versículo. Dice en Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que nosotros pensamos hacer. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, me quiero comprar una tele porque es que mi vecina tiene una tele grande, entonces yo me tengo que comprar una tele y me endeudo porque quiero una tele. Entonces hay que tener conciencia de nuestros gastos, conciencia de lo que realmente necesitamos. Hay que hacerse 3 preguntas antes de irse a comprar lo que usted quiere o su amiga tiene. ¿Lo necesito? ¿Lo necesito o lo necesito realmente? Y ahí la respuesta va a estar cuando usted ya ha hecho conciencia de que verdaderamente sí lo necesita o solamente es un capricho del instante y las compras compulsivas. Entonces, que el Señor nos ayude. Ahí volvimos a, este es uno de los últimos que tenemos, que es Dios tiene promesas para el que le cree. Sí, entonces Dios tiene promesas para el que cree en su palabra. Cuando yo creo, yo obedezco. ¿Por qué colocamos estos dos varones con ese racimo de uvas? Es cuando el varón de Dios los envió a espiar la tierra, ¿cierto? A ver qué había allá y ellos llegaron con ese racimo. Mandaron a 10 y llegaron estos dos con el racimo, los otros dijeron, no, nos van a destruir, nos van a acabar, no somos nada, no podemos gobernar allá. Si nosotros leemos el capítulo en Josué, nosotros nos damos cuenta de que Dios les dijo que iban a poseer. O sea, ya Dios se la había entregado en su mano. Entonces, y estos varones de Dios, Josué y Caleb, creyeron al Señor. Y por eso llegan con ese racimo. Entonces, Dios tiene promesas para el que le cree. Dios tiene una promesa mayor para el que cree. Cuando yo creo, yo obedezco. Cuando yo creo, yo hago. Cuando yo creo, yo actúo. ¿Qué pasó con Noé? Él creyó lo que Dios le dijo y por esa fe condenó al mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a leer el último versículo para dar término. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aleluya. Amén. Glorificado sea el Señor, bendito sea su nombre, y que el Señor nos ayude a ser generosos en todo tiempo y especialmente con nuestros hermanos, con la familia y con aquel que lo necesita. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y vamos a terminar esta palabra orando al Señor, glorificando al Señor. Un tip más, cuando usted quiera comprarse algo así desesperadamente, coja una agenda, anótelo. Si pasa una semana y sigue sintiendo ese mismo desespero de quererlo, cómprelo. Si no, olvídelo. Ayer me gasté mucho rato con Wilson tratando de hacer este logo y se lo quiero mostrar porque me quedó muy lindo. Decía, gracias hermanos. Y ahora no pude proyectarlo. No se puede. Ahí, sí se pudo. Ahí está. Que el Señor les bendiga.
Que la pasen bien, tomen estos tips, sigámoslos haciendo para que el Señor sea enseñándonos cada día más acerca de la economía. A ser más buenos administradores. Eso es lo que Él quiere, que seamos buenos administradores. Pero comencemos con lo poco porque Dios nos pondrá en lo mucho. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a Amén. pedirle al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para administrar los recursos de Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido poder compartir con mis hermanos, Señor amado. Este momento y esta gracia, Señor, que solo tú provees a nuestras vidas, Padre. Porque todo de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos, Señor amado. Y tú nos permites poder, Señor mío, Dios mío, dar a conocer estos principios bíblicos, Señor, que solo tú tratas con cada uno de nosotros y nos das a enseñar, Señor, de que todo proviene de ti, Señor. Amén. Tú nos guías a través de tu palabra, a través de tu misericordia, a través de tu amor, Señor. Que todo lo que tú nos has dado, Señor, es para que podamos sembrar en el reino y podamos, Señor, expandir el reino de los cielos, Señor. Danos la sabiduría, danos la gracia, Señor. Padre, porque tú nos has dado un crecimiento espiritual, Señor. También ayúdanos a crecer también de todas las formas que tú nos quieres llevar, Señor. Por eso permítenos organizar nuestra vida, organizar nuestro tiempo, organizar todo lo que tú nos das, Señor. Cada recurso que no solamente son riquezas o finanzas, sino también es el tiempo, Señor. También es la organización, Padre. Por eso guárdanos, Señor, y líbranos de toda cosa extraña, de toda avaricia, de toda codicia, de toda cosa negativa y contraria que quiera destruir nuestra vida, nuestra casa, Amén, nuestra Señor. economía. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Amén, Señor, Señor. porque tú traes esta palabra, Señor, porque tú quieres ensanchar tu reino. Tú quieres establecer tu gloria y tu poder en cada uno de nosotros. Te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú ya nos has dado. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a escuchar una alabanza que coloque nuestra hermana y vamos a colocar las peticiones de oración.